Bien, Evelyn, vamos a empezar. Bueno, yo empiezo como todas las clases con esta portada de la Universidad de Playa Ancha. Ya es la última, nuestra última jornada. Se hicieron algunas recomendaciones para todos los tipos de clase que hemos tenido, híbrida, presencial y virtual. Y hoy día vamos a tratar el tema de la evaluación, ya que ha sido también un tema y yo creo que salió en todos los conversatorios que tuvimos el año 2020 y este año también. Entonces, este ha sido nuestro objetivo, que ha sido transversal para, para todos los módulos, brindar propuestas que estén al servicio del monitoreo de la implementación de la didáctica de la clase de Educación Física y Salud. Hoy día, entonces, como resultado de aprendizaje, está esta tarea, que es elaborar una pauta de retroalimentación, bitácora, incorporando los saberes abordados en esta sesión sincrónica. Entonces, eso vamos a trabajar hoy día y este es el resultado de aprendizaje. Pero primero vamos a recordar un poquito qué es la evaluación, ¿ya? Un poco para de por qué luego nosotros tenemos que retroalimentar. Y nosotros retroalimentamos porque primero hay una evaluación. Y la evaluación es un proceso, ¿ya? Sistemático donde se recoge información. Es un proceso lo más objetivo posible o se objetiviza con instrumentos, principalmente nosotros en educación física ocupamos mucho los de observación de habilidades y actitudes, que tienen que ser válidos, confiables y que nos permiten entonces hacer ajustes, ¿ya? Que favorecen la mejora del objeto evaluado, del objeto de la enseñanza, que nos permita hacer ajustes. ¿Qué evaluamos? Nosotros evaluamos objetivos de aprendizaje. Eso evaluamos en educación física, recordando que tenemos 11 objetivos de aprendizaje de primero a sexto básico y 5 objetivos de aprendizaje de séptimo a cuarto medio, que van ahí variando un poquito en lo que se le solicita ya al alumno, pero evaluamos objetivos de aprendizaje, que se definen entonces en nuestros programas de estudio. ¿Para qué evaluar? Para encontrar respuestas, evidencias, y dar cuenta, principalmente dar cuenta de un proceso que los y las profesoras realizamos. Es importante la evaluación. Yo siempre digo que en educación física la evaluación es, no sé si más fácil, pero se evidencia mejor porque nosotros estamos inmediatamente observando lo que está haciendo el alumno, ¿ya? El comportamiento motriz, ¿ya? Y el comportamiento y el actitudinal, también lo estamos viendo, ¿ya? Si el alumno participa o no. Por ejemplo, hoy día yo tuve clases en la mañana con el cuarto básico e hicimos una actividad de buscar objetos por grupo, por equipos, le íbamos dando puntaje y claro, nosotros observamos y evaluamos inmediatamente lo actitudinal. Había un niñito que decía, ¡ay, qué fome esto! Ya no me gusta. Y evaluábamos lo motriz, qué niños y niñas están corriendo más rápido, quiénes están trabajando por equipo, quién salta más alto. Entonces, en educación física, la evaluación es bastante más amplia a diferencia de lo lectivo, porque estamos observando lo motriz y lo actitudinal. Entonces, evaluar ya fortalece la construcción de un aprendizaje efectivo en los estudiantes. ¿Cuándo evaluar? En un momento que posibilite ese procesamiento y análisis claro. La evaluación debería ser sistemática. Nosotros podemos hacer esta evaluación que es un poquito más subjetiva, que es la observación, ya lo que yo te comentaba recién. Yo veo a mis alumnos y te puedo ver si están participando, incluso en la cámara,
ya si están participando o no, pero debería ser más objetiva a través de instrumentos creados especialmente para la observación y la reflexión y análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, los momentos cuando inicial, procesual final, inicial puede ser un diagnóstico, al principio de una unidad, de un contenido, procesual generalmente es formativo, porque nosotros estamos evaluando el desarrollo de un contenido o de enseñanza-aprendizaje, y final, que se asocia generalmente a lo sumativo. Los agentes, ¿quiénes se evalúan? Puede ser heteroevaluación, recordemos, el profesor o profesora que evalúa a los estudiantes, las autoevaluaciones, cómo yo he percibido entonces mi desempeño personal, los estudiantes pueden hacerlo, y los profesores a veces le tienen miedo a las autoevaluaciones, pero yo la verdad que personalmente siempre he tenido buenas experiencias con la autoevaluación. Mis estudiantes siempre, de todos los niveles, básico, medio y universitario, bien responsables, porque además la construcción del instrumento no da para subjetividades, o sea, hizo el trabajo o no lo hizo, participó en clase o no participó. Y la coevaluación, que es entre pares, también, que también es poco utilizado, encuentro yo, que a veces es un instrumento tan enriquecedor, ya para que se evalúen entre ellos y no se utilice. Bueno, y ahí teníamos el diagnóstico, el para qué, diagnóstico, formativa o sumativa, y que va a depender entonces del momento de la evaluación. Aquí vamos a seguir. Entonces, algunos instrumentos de evaluación, nosotros tenemos en educación física, por ejemplo, se utilizan mucho las listas de cotejo y las escalas de apreciación. Creo que yo utilizo mucho escalas de apreciación. Hace un tiempo atrás, el año pasado, a Domingo Blázquez, que es un catedrático español y que yo tengo, y creo que todo profe de educación física a lo mejor tenemos un libro de él, comentaba justamente que a veces ¿cómo decía él? Embrollamos haciendo unas tremendas pautas cuando la lista de cotejo y escala de apreciación son muy fáciles de construir y están dados en los mismos programas. Justamente, ya están dados también, entonces creo que los tenemos que utilizar. La escala de apreciación tiene unas características muy buenas para educación física, por ejemplo, que cuando es descriptiva y describe rasgos que nosotros queremos observar en nuestros estudiantes. La lista de cotejos sabemos que presenta o no presenta el rasgo, ¿ya? Poner un visto o una cruz, o un sí o un no, ¿ya? También. Los criterios indicadores son estructurados y comunicados previamente, permite la retroalimentación efectiva al comunicar con precisión y detalle aquellos aspectos menos logrados, ¿ya? O bien el nivel de logro en que se encuentran, por ejemplo, la lista de cotejo. ¿Participa o no participa en clase? Sí, no. ¿Ya? Y eso es categórico para el estudiante, y ahí uno puede conversar y llegar a acuerdos con el niño o la niña. Después, ahí está, bueno, la lista de cotejo. Utilizan principalmente para evaluar procesos o desarrollo de actividades, comprobar o chequear el cumplimiento de pasos seguidos, determinar la presencia o ausencia de un comportamiento. No describen el nivel de logro alcanzado, ¿ya? Eso lo hace o una rúbrica o una escala de apreciación, ¿ya? Pero ahí se muestra claramente si presenta el rasgo o no. Ahí tenemos las escalas de apreciación. Este tipo de pautas pueden llegar a constituirse en los procedimientos evaluativos de
de observación más estructurados, como te digo, yo los utilizo harto, especialmente la numérica y la descriptiva, ¿ya? Son las que yo principalmente utilizo. Sí, dale nomás. Si me llama mi jefa, también le respondo. Mira, entonces, ahí se ven claritas las escalas de apreciación, ¿ya? Como te digo, a mí me gustan mucho porque describen un comportamiento, tú lo puedes, a través del indicador de evaluación de los objetivos de aprendizaje de los programas de estudio, tú puedes de un indicador sacar a lo mejor varios otros subindicadores para poder asignar entonces una nota y ahora hay escalas de nota que son digitales, virtuales, entonces puedes sacar al tiro una nota y ver entonces el comportamiento de una persona o del curso completo. Así que estas escalas de apreciación, como te digo, para mí personalmente me gustan mucho y he ido recopilando durante todos los años para describir, como te digo, conductas, ¿ya? Y las adapto, las voy ahí modificando, porque estructurarlas, yo enseño la asignatura de evaluación en la UVM y estructurarlas a veces hay que tomarle la mano, pero cuando uno ya sabe, ahí ya se hace mucho más fácil. Sí, pero también encuentro yo que hay que como guardarlas y reutilizarlas. ¿M? Entonces, y tenemos por último la rúbrica, ya que es un listado de criterios específicos que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y las competencias, ¿ya? Y la rúbrica también tiene estos criterios y luego descriptores de presencia o ausencia de el indicador o del comportamiento que se espera de los estudiantes. Recordar sí que la rúbrica es principalmente para desempeño, ¿ya? De trabajos que han hecho los estudiantes, de trabajo un poquito más descriptivo, como hacer una coreografía, como hacer portafolios, como hacer videos, como hacer presentaciones a lo mejor expositivas, ¿ya? Tiene que ver más con ese tipo de conducta, y si los llevamos a estilos de enseñanza, ¿te acuerdas que hablábamos de estilos donde los estudiantes ellos mismos se colaboraban? Ahí también podría ser un descubrimiento guiado, resolución de problemas. Como dice, es un instrumento de alta confiabilidad y permite una evaluación más precisa. Recordar que hay una página también, la Rubrics, que tiene, y tú puedes construir tus rúbricas, entonces también se hace mucho, mucho más fácil. Pero también creo que las rúbricas hay que ir reutilizándolas, adaptándolas, porque hacer una primera es harto trabajo. Sí, porque de repente uno se confunde qué es lo esperado que debe demostrar y lo que no debe demostrar, ¿ya? Y ahí hay palabras súper sutiles, pero la rúbrica creo que es un muy buen implemento, como te digo, para cosas, para actitudes o comportamientos más descriptivos, ya de lo que se espera en realidad del estudiante o del trabajo que ha presentado un estudiante o un grupo. Y ahí tenemos un ejemplo de rúbrica entonces, con sus criterios. Aquí tiene la preparación, sustentación teórica, manejo de la discusión. Excelente, cumplió bien o cumplió. Recordemos que no existe, se sugiere no tener puntajes muy mínimos en la rúbrica. Un 0 es algo que el alumno en realidad no presentó, pero todos los alumnos algo hacen, ¿ya? Entonces hay que hacer rúbricas donde se fomente la participación de los estudiantes, ¿ya? Entonces, no se evalúa el cero, no se evalúa el no aplicable. Claro, claro. Además que
yo también le digo a mis estudiantes que las evaluaciones no son para castigar al estudiante, ¿ya? Una evaluación debería ser un proceso y un resultado que el alumno ya vivenció. ¿Ya? Muchas veces lo confunden la calificación, que la nota la asocian al doble de aprendizaje, y es el error. Justamente, yo por ejemplo le digo, yo no les voy a pedir a un alumno en la calificación que me haga un mortal si yo nunca he visto o hecho el proceso para que haga un mortal o no ha vivenciado el mortal antes de la nota. ¿Ya? Entonces, la evaluación no es para castigar, no es punitiva, ¿ya? Y tiene que ser observable, medible y alcanzable, ¿ya? Que el estudiante pueda alcanzar lo que yo le estoy proponiendo. ¿Mm? Entonces nos vamos a ir a las características generales, ¿ya? De los indicadores de lo que yo quiero observar de mis estudiantes. Recordando que nuestros objetivos de aprendizaje en los programas de estudio presentan indicadores de evaluación, ¿ya? Esos indicadores son, pero también recordemos que los indicadores que propone el ministerio son justamente eso, son una propuesta. Yo del objetivo puedo sacar mis propios indicadores o tenerlos del ministerio, ya lo de los programas, y hacerles alguna modificación o desarmarlos, ya desconstruirlos ahí. Entonces, uno tiene que contextualizar. Claro, por supuesto. Entonces, un indicador yo lo puedo ¿cómo digo? Desagregar o desgregar, ¿ya? O proponer mis propios indicadores. Deben ser congruentes con la naturaleza de la disciplina, ¿ya? Si son de educación física. Las habilidades, destrezas y competencias que deben desarrollar los estudiantes. Redactados en forma clara, precisa y comprensible, que es lo que yo quiero que muestre el estudiante. ¿Ya? Por ejemplo, en educación física, el niño o la niña caminan fluidamente por sobre una viga, sin pausa. Entonces, en una línea recta, el niño o la niña va a caminar. Generalmente se hacen con verbo. Proporcionan información relevante y significativa acerca de lo que yo quiero que me muestre el niño y la niña. Como dije antes, son observables, medibles, y yo aquí agrego también alcanzables. Comprenden un único aspecto por observar en un mismo indicador. Yo no voy a poner, por ejemplo, en educación física, y te quiero dar el ejemplo así práctico. Si yo quiero, primero básico, ¿ya? El alumno camina fluidamente, ¿ya? Porque recordemos que, por ejemplo, el niño podría caminar en la punta de los pies. Por inmadurez motriz, podría caminar en la punta de los pies. O por un desarrollo biomecánico, podría caminar así, con una pata chueca. Entonces, camina fluidamente, un paso, eso yo voy a evaluar, el caminar en un indicador. Y yo no voy a poner en un mismo indicador, camina, se equilibra y salta. Si no tienes, ¿cómo lo vas a medir? Claro, ¿ya? No pueden estar los mismos en un indicador, ¿ya? Ahí serían 3 indicadores distintos. Por eso dice que comprenden un único aspecto por observar en un mismo indicador. Entonces, debe estar la acción que debe hacer el estudiante, se expresa mediante un verbo. Los indicadores de los programas de estudio están señalados así, con verbo, ¿ya? Ejecutar, caminar, hacer, expresar, hablar,
se expresa mediante un verbo en tercera persona. Camina, se expresa, habla, equilibra, ¿ya? Objeto, ejecuta. La acción, claro, ¿qué es lo que? La acción propuesta, el concepto, el procedimiento o actitud. Entonces, camina, ¿cuál es la acción propuesta? Fluidamente, ¿ya? Y espontáneamente. ¿Cómo lo debe hacer? ¿Dónde lo debe hacer? Entonces, camina fluidamente, en mi caso, sobre una viga de equilibrio. ¿Cómo lo debe hacer el final, la condición? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Dónde lo debe hacer? ¿O con qué lo debe realizar? Entonces, ahí están, para mí, claritamente, cómo se deben expresar los indicadores. La acción, que es el verbo, el contenido, ¿ya? El concepto el procedimiento o actitud. Camina fluidamente sobre la viga de equilibrio. A mí, mis alumnos de la VM, a mí me da risa porque ellos lo ven así, claro, como estudiantes de educación física y hábiles motrizmente, lo ven como súper fácil, pero un niño de primero básico, de 6 años, o 7, incluso yo tengo unos de 10, no se suben a la viga, les da miedo, ¿ya? Entonces yo les digo, chiquillos, si no, si, aunque ustedes creen que se expresa así fácil, a veces no es tan fácil. Entonces recordemos que tiene que ser alcanzable y medible. Entonces, ¿en qué otra condición podría el estudiante demostrar que ha adquirido un aprendizaje? Y ahí, entonces, para mí es como bien clarito. Acción, entonces, se selecciona un verbo, el contenido, la información confiable de diversas fuentes, y la condición es con precisión y seguridad durante el desarrollo de la clase. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Entonces, aquí está el ejemplo de redacción. Selecciona información confiable de diversas fuentes con precisión y seguridad durante el desarrollo de la clase. Ahí estaría el desarrollo de la clase. Podría ser incluso selecciona información confiable o relevante de diversas fuentes. Incluso tú lo puedes acotar. Selecciona información confiable de 3 fuentes durante el desarrollo de la clase. Y podrías acotarlo incluso más. Y aquí está el ejemplo. En educación física podría ser ejecuta equilibrio estático sobre la viga de equilibrio. Entonces, sería así, ejecuta equilibrio estático sobre la viga. Aquí yo tendría que estar en una viga o una línea dibujada en el piso. Una viga simulada. Una viga simulada si estás online. Claro, podría ser ejecuta equilibrio dinámico, ¿ya? Equilibrio dinámico, que sería, por ejemplo, así, ¿ya? Un equilibrio dinámico en una línea dibujada en el piso. Si fuese online. Si fuese presencial, podría ser sobre una de estas bancas suecas, bancas bajitas, sobre la viga, ¿ya? Entonces, es muy importante que los y las profesoras de educación física hagan este trabajo, evidencien a través de sus pautas de observación qué es lo que quieren que el niño y la niña logren. Y ahí estaba el ejemplo así súper clarito. Entonces, por último, consejos para construir pautas de evaluación. Las instrucciones para los estudiantes deben ser claras, ¿ya? Y también decirlas. Ahí yo también a veces creo que tenemos una deficiencia que es, vamos a evaluar y qué se va a evaluar. Establecer objetivos
que puede ser el mismo del programa, o puede ser un objetivo que tú hayas desagregado del programa. Describir los criterios de desempeño con lo que se logrará el objetivo, ¿ya? Por ejemplo, un criterio podría ser, vamos a hacer equilibrios, y tú vas a hacer diferentes tipos de equilibrio y ahí tú lo expresas en los indicadores. Diseñar una escala de calidad con niveles, ¿ya? Para las rúbricas son 3 o 4, para las escalas de apreciación 3 o 4 también, en las listas de cotejo hacia abajo pueden ser, generalmente ahí se utilizan un poquito más, unas 5 o 6 a veces en listas de cotejo. Más formativa. Claro, sí. Y su valor asociado. Siempre dará a conocer las pautas a los estudiantes, es muy importante. Los criterios deben explicar cuáles son las características del trabajo que se solicitó, y los niveles indican los aspectos a evaluar, ya la fila horizontal, en las rúbricas especialmente, que parten de lo ideal hasta lo mínimo que el alumno podría lograr, que es lo que decíamos recién en las rúbricas, por ejemplo, ya lo ideal, lo medianamente logrado y lo mínimo que podría lograr. Esto quiere decir que en el primer nivel se describe cuando el estudiante cumple todas las expectativas. El siguiente nivel, y eso, por ejemplo, yo lo que hago es siempre comentarle a mis estudiantes, describirles el nivel ideal, ¿ya? Para que ellos alcancen ese nivel. Mira, esto es lo que yo quiero de ustedes, ¿ya? Esta es la rúbrica, esto es lo que yo quiero, y se los leo, lo expreso, porque ellos entonces se proponen esa misma meta, porque en educación física tenemos los principios de la educación física, y uno de los principios es proponerle al alumno que se fije metas propias. Entonces, cuando tú le dices de tu escala de apreciación o de tu rúbrica, tú le dices, mira, esto es lo ideal, el alumno se va a poner esas metas, esa meta de lo ideal que estás buscando tú en la evaluación. Tenemos entonces algunos elementos generales para todos los tipos de evaluación. Instrucciones generales, ¿ya? ¿De qué se trata la prueba? Instrucciones específicas por ítem. Yo quiero que en esta parte de la prueba tú hagas esto, en esta otra parte va a ser... Recordemos que en educación física también tenemos contenidos conceptuales, ¿ya? Y que en lo virtual se pueden recoger muy bien. Yo hoy día hice, a través de la plataforma NIRPOD, en cuarto básico, con los que estaban online, porque todavía tenemos, hoy día tuve 2 niñitas online, hice práctico e hice teórico, donde ellas me respondían al final 7 preguntas de verdadero y falso, y entonces ahí viene la instrucción específica por ítem, y al final me hacían, responde de la manera más completa posible, ¿qué es deporte? Puntaje total de la prueba, rúbrica o lista de cotejo, puntaje por ítem, el grado de exigencia, el tiempo de duración, restricciones si las hay. Vamos ahora entonces a la retroalimentación. Ya hemos avanzado bien rápido, entonces nos vamos a ir ahora a la retroalimentación. Cuando tú buscas un resultado de aprendizaje, tú quieres corroborar si los estudiantes están finalmente o internalizando el resultado de aprendizaje. Tú te podrías quedar solamente con la nota, pero la nota no necesariamente refleja, y lo sabemos porque las pruebas son dentro de una objetividad, son subjetivas, porque hay muchas variables que pueden ahí condicionar una prueba. Tú tienes que aplicar instancias de retroalimentación para mejorar los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes. Vamos a ver hoy día uno que a mí, como te digo, me resultó bastante bueno. Primero, la retroalimentación es la información que recibes
reciben los estudiantes acerca de cómo está su estado actual de aprendizaje. Como te digo, la nota a veces no necesariamente refleja el aprendizaje del estudiante, porque hay muchas variables, ¿ya? Y el desempeño académico alcanzado. Hay dos tipos generales de feedback, el interno, que lo generan los propios alumnos al monitorear su propio desempeño en relación a sus metas, ¿ya? Mira, me fue así, ya, pero tiene que ver con una madurez también del estudiante. Y el feedback externo, que son fuentes externas, por ejemplo, de los profesores, cuando el estudiante recibe comentarios sobre su desempeño por parte del docente. ¿Ya? Y es ahí donde, ¿qué comentarios hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Qué tengo que decirle? ¿Ya? Y eso se ha estructurado para no caer en la descalificación o para no caer en no hacer una retroalimentación y hacer una descalificación. La retroalimentación es la información que se proporciona a otra persona sobre su desempeño. Entonces, para primero reforzar sus fortalezas, ¿ya? Y superar sus deficiencias. Y es ahí, Evelyn, donde, como te digo yo, tiene que ver con eso, con cómo hacer la retroalimentación, ¿ya? Que no puede ser de cualquier tipo. Yo tengo que tener una estructura porque si no puedo caer en la descalificación. Entregar retroalimentación es indispensable para que ellos actúen sobre la información recibida. Hoy día vamos a hablar de cómo tú podrías hacer retroalimentación a los profesores de educación física. Porque a través de la observación yo puedo hacer una retroalimentación, ¿ya? Una apreciación del trabajo del estudiante o del profesor en este caso, reconociendo sus fortalezas y lo que le falta por desarrollar. Una explicación de esta valoración, relacionando la retroalimentación con el objetivo ya del trabajo que está realizando. Y es una acción del estudiante basada en lo que ha aprendido a través de la retroalimentación, que será revisada en la siguiente tarea o actividad. Desde que yo empecé a aplicar las retroalimentaciones, el trabajo de mis estudiantes fue siempre mejorando, nunca fue decreciendo. Por ejemplo, yo hago retroalimentaciones, en la UVM tengo también expresión corporal. Entonces, los chiquillos el año pasado me mandaban muchos videos y yo iba retroalimentando con una bitácora, ¿ya? O una pauta de Hattie y Timberland, que son unos autores australianos que proponen también un tipo de retroalimentación. ¿Cómo voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué debo mejorar? Y es ahí donde yo les decía cosas tan sencillas como lo hiciste excelente, cumpliste con los plazos, que era la pauta que yo les estaba dando, cumpliste con los plazos, fue un video bueno o muy bueno, excelente, pero también aspectos a mejorar, debe haber una mayor preocupación en el vestuario o debe haber una mayor preocupación en el entorno en el que grabas el video. Entonces, ellos nunca fue decreciendo, siempre fueron mejorando. Entonces, como te digo, es importante que los estudiantes muestren que progresan luego de la retroalimentación y que la retroalimentación se ha convertido en un aprendizaje de mayor calidad. La retroalimentación evaluativa, ¿ya? Puede ser premiar, aprobar, castigar y desaprobar, ¿ya? Eso va desde la retroalimentación evaluativa un poquito más positiva a una retroalimentación negativa. Cuando, por ejemplo, entregamos estrellitas, pero también recordemos que hay profesores y profesoras que entregan caritas tristes, ¿ya? Pero ¿qué significa la carita triste? Si no hay un diálogo entre medio,
¿ya? Tendrías que tenerlo ya, antes tener claro los símbolos, la simbología. Hacerlo Claro, consensuada. claro, y explicarle a los niños y las niñas, porque una carita triste para un niño puede ser terrible. Para ¿Mm? algunos fin del mundo. Claro, justamente. Entonces, ahí es donde tiene que haber la preocupación. La retroalimentación de logro, ¿ya? Es una retroalimentación descriptiva, donde se describen los logros eh, o se generan mejores niveles de logro, ¿ya? Aprender a decirle, mira, tienes que mejorar en esto lo hiciste bien, esto debe mejorar. Especificar los logros o lo que hay que hacer para mejorar y diseñar caminos para mejorar. Porque en esta, por ejemplo, puede haber una parte de la retroalimentación que dice, si mejoras esto, te va a conducir a esto. Porque lo próximo que vamos a aprender es esto. ¿Ya? Y lleva una escalera. Es como una escalera. Entonces la retroalimentación debe ser para mejorar, ¿ya? Y no para desaprobar o castigar. A mí me hizo mucho sentido, por ejemplo, cuando me comentaban lo de la carita feliz y la carita triste. Claro, entonces, pucha, es como carita triste. Pero ¿por qué tengo una carita triste? ¿Ya? Si no me han dicho nada, ¿qué debo mejorar? Entonces los niños, la interpretación que pueden hacer los niños y las niñas puede ser muy, muy terrible para ellos. No puede ser subjetivo. Claro, la evaluación y la retroalimentación no son subjetivas, son lo más objetiva posible. Entonces, el feedback aporta en el establecimiento metas a los estudiantes. Entonces, el estudiante se plantea metas. Recordemos que hay una retroalimentación interna también, ¿cierto? Contra las que evalúa y compara su desempeño. Hay referencias externas, por ejemplo, la que le podría dar el profesor o la profesora, que le ayuden también a establecer esas metas. Actividades de feedback permanentes entregan estándares externos que permiten al estudiante evaluar sus avances. Y el estudiante se va autorregulando utilizando este feedback. Entonces se convierte en un círculo virtuoso, porque en el ejemplo que te daba de mis estudiantes de los videos, el estudiante ya cuando haga el próximo video va a considerar el feedback. La apreciación. Claro, ya, ay, mira, me hizo este feedback con este que está escrito, ya, yo tengo que mejorar en esto, entonces hay un feedback externo, se llegan a estos estándares y empieza la autorregulación. Si tengo una cara triste o una cara feliz, ¿qué voy a arreglar? No sé. Claro, claro, mientras que si se le dice, si se le explicita, la carita es por esto que debes mejorar, pues ahí podría ser, ¿ya? Entonces, se transforma esto en un círculo, como te digo, en un círculo virtuoso, donde luego el profesor tiene menos incidencia porque el estudiante él mismo va a lograr una autorregulación. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar a la autonomía, ya que fue otro tema que nosotros comentamos harto el año pasado, de que los estudiantes no tenían autonomía, ¿ya? Y nos dimos cuenta que los llevábamos así, en bandejita llevábamos a todos los niños y los niños no tenían autonomía, pero es también porque nosotros no entregamos las herramientas. Oh, ahí sí. Entonces, aquí hay unas sugerencias de retroalimentación en 7 pasos. Primero, lo que decíamos, ¿cuál es el buen desempeño? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo bueno? ¿Ya? Y eso se ve reflejado en el primer buen desempeño de tu escala de apreciación, de tu rúbrica, de tu lista de cotejo. El niño camina fluidamente, ¿ya? Camina fluidamente por la viga. Entonces el niño, y si tú lo demuestras más encima, ¿ya? El niño lo va a intentar hacer, se va a poner metas propias.
Promover la autoevaluación. ¿Cómo crees que lo hiciste? ¿Ya? Y ahí a lo mejor entonces ponerle caritas felices, una carita con boquita así, no sé, pero promover la autoevaluación. Entregar información detallada del aprendizaje, que se espera que aprenda. Se promueve el diálogo, ¿ya? Entonces promover el diálogo entre estudiantes, profesor-estudiante, promover creencias motivacionales positivas, lo lograste, vas a hacerlo mejor la próxima vez, ¿ya? Entonces, siempre desde lo positivo. Proveer oportunidades para disminuir la brecha entre el desempeño actual y el esperado. Recordemos que la evaluación, como es alcanzable, ¿ya? La retroalimentación va a disminuir esa brecha entre el desempeño actual y el esperado. Y por último, buscar información desde los estudiantes para moldear su propia enseñanza, autonomía. Entonces, yo cuando les digo a mi estudiante que debe mejorar en esto, y se lo grafico, se lo muestro, o hay un diálogo, una conversación, ¿ya? El mismo estudiante va a proveer información, ¿ya? Que va a moldear su propia enseñanza. Hay una que no recuerdo el autor en este momento, pero dice que se aprende más cuando uno explica algo, ¿ya? Cuando yo te explico algo, ya yo estoy también aprendiéndolo. Entonces, cuando el estudiante te está explicando, te está diciendo que tiene que mejorar esto, ya que puede mejorar en ciertos aspectos, él mismo también está aprendiendo. En lo motriz, en educación física, es igual, es lo mismo. Ejemplos de retroalimentación. Luego de revisar pruebas, entregar a cada estudiante su prueba junto a una pauta o rúbrica de retroalimentación, explicando los criterios de desempeño esperados y puntaje asignado a cada pregunta. Y aquí vienen unas preguntas que yo quiero después proponerte como bitácora. ¿Qué fue lo que hice bien cuando obtuve un puntaje alto en una pregunta? ¿Cuáles fueron mis principales errores en la prueba? Eso en educación física, por ejemplo, perfectamente es aplicable. ¿Cuáles fueron tus errores en la prueba? ¿Qué aprendo de la rúbrica? Luego, conversar durante 5 minutos con cada uno de los alumnos sobre su evaluación. Yo sé que esto es un poco complejo cuando se tienen 40 estudiantes, pero en el caso de ustedes, de los técnicos, ¿ya? O sea, se puede hacer, ¿ya? Yo he tenido cursos de 53 y se hace porque también es una responsabilidad. Pero en tu caso, Evelyn, por ejemplo, para el profesor o la profesora de educación física, tú que exista ese diálogo, ¿ya? ¿Qué te pareció a ti la clase? ¿Ya? Y tú no haces solo una sesión. Se puede hacer de manera grupal, o esto porque si yo nos podíamos 3 o 4 horas de tiempo en solamente la retroalimentar individual. Claro. La retroalimentación grupal puede que sea más fácil, pero individual, que ahí. O aplicando autoevaluaciones, ¿ya? Con una pauta que te lleve a la retroalimentación, ¿ya? Esta retroalimentación interna de la que hablábamos. Oh, no me cambia esto, espérame. De la que hablábamos aquí, ¿ya? La retroalimentación interna, el feedback interno. Lo generan los propios alumnos al monitorear su desempeño en relación a sus metas, respecto a las calificaciones que esperan obtener. Entonces tú podrías diseñar, ¿ya? Preguntas que justamente lleven a la reflexión y después a una autoevaluación de los docentes. Y ahí, claro, a través del diálogo, ¿ya? ¿Qué fue lo que puede mejorar? ¿Qué es lo que hizo bien y qué puede mejorar? Entonces aquí yo te quiero preguntar,
¿qué feedback has aplicado con los profesores de educación física que sea objetiva? Evelyn, tú que me dijiste que hoy día incluso habías visto a un profe de educación física. Si yo acompaño al aula, nosotros hacemos una retroalimentación, hacemos un acompañamiento al aula descriptivo, totalmente descriptivo, y después hacemos una retroalimentación que va más que nada basada en la conversación. Vamos monitoreando los puntos débiles, pero primero partimos con lo potencial, lo alto, todo lo alto lo ha logrado en la clase, se potencia solamente lo logrado, cuando se potencia se invisibiliza un poco lo malo, pero después al último se van viendo las cosas, pero con la pregunta, ¿cómo te pareció a ti la clase? La hacemos nosotros que hay. ¿Cómo te pareció a ti? ¿Qué crees tú que lograste? ¿Qué aspecto no lograste desarrollar tu clase? Y una vez que tomamos la respuesta de él, nosotros hacemos la implementación en diferentes puntos. Ahora, de lo que tú me comentas, ¿es posible mejorarla, esa conversación? Sí, de hecho nosotros estamos haciendo ahora con un punto de vista, marcando unos puntos, porque antes era muy descriptiva. Eso no significaba que en el momento del análisis nos contábamos con todos los profes, como mucha Pachamama, pero no contábamos con... Entonces ahora le fuimos dando unos puntos para formar un gráfico. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos diseñando para entregarlo, para socializarlo, estamos dando, por ejemplo, que si logra un dominio tecnológico o logra sortear los incidentes tecnológicos de la clase. O sea, si yo tengo que pasar un video y se cortó el video, no lo puedo subir a la plataforma, voy a cambiarlo con una reflexión o con una canción, pero entonces nosotros le damos 4 puntos y marcamos 4. Entonces después nosotros le aparece un gráfico. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros demorábamos mucho en la charla. Como acción descriptiva, hablaban mucho. Claro. Pero al momento de poner la puntuación, llevarlo a un gráfico, nos salía, por ejemplo, así. Entonces uno, en esas 5 horas que te dice, mira, en esto está alto, en esto está bajo, en esto está alto, entonces era más visual. Y ahí nos llevamos a una mejora. ¿Era como entonces como una escala de apreciación? No usamos nosotros una escala de apreciación porque vamos viendo sí, no, conducta y no conducta. Pero el problema es que además nosotros lo hacemos visible para que pueda entender cómo va. Para que vea así como cuando estáis muriendo, para que sí. Es como... Es que, si se está muriendo o está reviviendo. Es para que tú veas cuáles son tus aspectos y ellos sientan de que no es una cosa nuestra, sino que sientan de que lo que hablamos está graficado. Entonces de repente dicen, oye, mira, en esto estoy bien, en esto estoy mal, en esto estoy regular. Entonces eso hace como que el mismo se autoraliza. Claro. La cita sí. Claro. Ahí no sigue, no hay contrato, no hay contrato. No hay contrato. Mira, y la 2. Para educación física, ya como este es un acompañamiento en educación física, ¿cuál y cómo podrías implementar de manera real con los profes de educación física en ese contexto? ¿Ya? ¿Cómo lo podría implementar? Lo mismo que tú estás diciendo a lo mejor, pero llevándolo a la educación física, porque me imagino que lo que tú me estás diciendo es general. Claro. En educación física, ¿cómo lo podrías implementar? Nosotros lo implementamos con todo, incluida la educación física de esa forma, porque la hacemos descriptiva, la hacemos valorativa, que valoramos el esfuerzo del profesor, y hacemos más que nada con una ¿cómo se llama esto? Le manejamos como una ruta de aprendizaje, por decirlo de una forma, una ruta de mejora. O sea, lo que tiene que hacer, lo que para un poco acompañarlo en el proceso. Entonces hacemos una retroalimentación. Él tiene que darse cuenta, que él mismo se dé cuenta de lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Nosotros lo llevamos a que él se dé cuenta. ¿Y qué es lo que más se ha repetido en lo que debe mejorar? En la estrategia de dinámica, están enseñando como de acuerdo a lo que ellos enseñan, a sus estilos de enseñanza, y lo están enseñando de acuerdo a cómo aprenden sus estudiantes. Claro. ¿Te acuerdas que lo comentamos en alguna clase también? Que muchas veces nosotros enseñamos, y pasa en educación física, que por ejemplo hay algunos, en todas las asignaturas, hay que uno enseña en función de cómo yo enseño. Yo uso mucho el video porque a mí me gusta el video, pero los niños no están aprendiendo con el video. Están aprendiendo a lo mejor más haciendo, que a lo mejor les dé. Entonces, un poco, esa es una de las principales cosas que le cuesta, que les ha dado cuenta el profesor, de que uno le hace las clases, pero yo no hablo del estilo de aprendizaje, no, el estilo de enseñanza,
Usamos un solo método de enseñanza. Claro. Y pretendemos que nuestros estudiantes pretendemos que nuestros estudiantes aprendan de acuerdo a nuestro estilo de enseñanza y no manejamos nuestro estilo de enseñanza, no diversificamos. Oye, Evelyn, pero por ejemplo, ahí es donde claro, yo te pregunto, ¿tú ves que los profesores utilizan retroalimentación? Sí. ¿Sí? Ya, Nosotros como estamos instrumento. Sí. Nosotros, de hecho, yo como curriculista la uso en sus clases. Yo no puedo dar por validada una unidad de aprendizaje. La otra, si yo después de una evaluación no hacen una clase de retroalimentación. Ah, perfecto, ya. O sea, por ejemplo, yo apliqué Matilda, ¿Ya? la prueba. Tengo los resultados, me va con un informe de aprendizaje y acá estoy con los niños. A ver, niños. La pregunta 7 fue la menos lograda, porque acá dice que nosotros teníamos que reconocer la diferencia entre hecho y opinión. A ver, es verdad, era un hecho, no era una opinión, pero ¿por qué? No porque me confundí, pero ¿por qué se confundía? Cuando el niño se hace responsable de su error, cuando analiza el error, lo utilizamos para aprendizaje. Ya. Claro. Y así vamos retroalimentando, viendo que tuvimos fallas en la unidad, porque no aprendimos, a lo mejor nos pongo en el video, y además nos damos unas remediales para eso, en clase. Educación física es lo mismo. Ah, perfecto, eso. Todos los profesores lo tienen que hacer. Todos los profesores tienen que hacer. Después de aplicación de un instrumento, de un set de ejercicio, todo, ellos no te digo que lo hagan una vez a la semana, o a lo mejor es una al mes, algunos son dependiendo de la unidad, es más largo, menos extensa. Pero dentro del libro digital, tiene que estar la retroalimentación. Y nosotros hacemos el monitoreo. Claro, claro. No te digo que ha sido fácil, muy difícil, porque es más pega, pero al final el colega se ha adaptado. Nosotros hicimos ahora un monitoreo total el 30 de septiembre y de los libros de clase solamente me encontré con 4 profesores que no tenían retroalimentación. Ah, mira qué bien. Uno de ellos educación física, una matemática, y con ellos lenguaje, y con ellos hicimos un taller. Claro. Lo que pasa es que cuando uno descubre la retroalimentación y que no pone y que es corroborar aprendizaje, cómo va el estudiante a lo que tú le estás proponiendo. Y así se lo planteamos, o sea, digo yo, ¿cómo te vamos a pasar a otra unidad de aprendizaje? ¿Cómo yo voy a darme, no sé, pues si primero es un volteo adelante y después a lo mejor la gradualidad del programa dice que tengo que darme un volteo adelante con una invertida, por decirte, ¿cómo yo voy a pasar de eso sin saber si me... Claro, tú tienes una calificación, pues la calificación tiene muchas variables. En cambio, si yo hago una retroalimentación, me puedo dar cuenta en qué me equivoqué y poder considerar la planificación de la próxima unidad. Claro. Ella tuvo un 2, ¿por qué? Un 4, ¿por qué? No, porque no pudo suspender el volteo, entonces lo voy a contemplar de que a lo mejor necesito que ella haga de otra forma, o ver cómo trabajarlo de manera más. Te voy a dar un video para que refuerce en la casa. Claro. Entonces, así tú logras internalizar el aprendizaje. Claro, y que la estudiante o el estudiante internalice cuáles fueron sus errores. Es lo que dice la evaluación docente. La evaluación docente dice que una de las principales, lo peor que nos va a los profesores en Chile es porque no utilizamos el error como una fuente de aprendizaje. Sí. Le echamos la culpa a los estudiantes. Cuando hacía la clase, los niños no estudiaron. No, les fue mal en la prueba porque eso no, los niños no estudiaron, son flojos, no ven la tele y llegaban a la tarde y no despertaron con ánimo. ¿Cuánto de la clase también fue culpa tuya? De que no diseñaste una buena clase, que la clase no tuvo los buenos recursos, que la clase quizás también no tuvo enfocado al estudiante que hiciste la misma clase en el séptimo año, en el séptimo B, pero ¿cómo? Esos niños diferentes, ¿cómo hacen igual las clases? Claro, sí, de todas maneras, sí. Nos ha costado, no te digo que sea algo, no, sí. Nos ha costado implementar, pero lo tienen internalizado de a poquito. Y depende de los niños tienen que exigírselo. Sí, pues sí. En el colegio donde yo trabajo, los niños te dicen, ¿cuál es la rúbrica que va? Exacto. Exacto. Por ejemplo, yo hice una rúbrica el otro día de la sección de la unidad, que era unidad de lenguaje, que es difícil, entonces yo apliqué 2 trabajos, la de héroes y heroínas, de un proceso narrativo, entonces yo le hice hacer un trabajo de crear su heroína, y de crearla, pero que fuera de Chile, y de dichos aspectos, que era pandemia, y otras cosas. Y ellos les pasé la rúbrica, le analizamos la rúbrica, y después hicimos otro que era un video. Después la segunda era el video, donde ellos tenían que presentar a la heroína, pero una presentación oral, pero o sea, con todas las codificadas.
Y uno de los estudios, la primera página en la rúbrica decía tenía que personificarse un héroe o una heroína que se haya trabajado en clase, en la personificación, no creado, en clase. Y de repente me parece un video, porque lo vimos en clase, el conejo. Yo soy el conejo. O sea, él nunca fue a clase. Pero él, para salvarse, hizo un conejo, le puso un reloj. Claro, estaba, pero lo principal era que hayamos trabajado en clase, porque lo que era literario. Entonces, Claro, pero ellos lo sabían. Entonces, ¿por qué? Porque estaba rubricado. Y ese claro. día yo me dijo, ¿quién me mandó la rúbrica? Exacto. Entonces ya ellos están viendo los niveles de exigencia. Sí, 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 sí. Y creo que eso es súper bueno porque nos da cierto nivel a nosotros también, de lo que nosotros Claro, tenemos que lo que pasa hacer. es que nosotros, claro, porque el tecnicismo nosotros nos dejamos de usar mucho tecnicismo porque decíamos, oye, los profes que hablan mucho técnico son pasado a rollo o hablan tecnicismo, entonces nosotros viciamos este sistema. Sí. Pero mira, yo creo que tiene que ver con esto, con la planificación invertida. Objetivo, indica qué voy a evaluar y ahí recién la actividad. Y después cuando yo ya hice eso, retroalimentación, es como todo un proceso que si tú lo sistematizas, te facilita mucho el trabajo. Sí, sí es verdad. Bueno, sigamos entonces. Nos queda poquito. Mira, yo te quiero proponer, ya, la bitácora es una estrategia didáctica que consiste en un apunte que recoge a manera de diario de campo cierta información, la cual despierta, desarrolla y perfecciona habilidades y actitudes en quien la hace. Y tiene tres niveles. Primero, la creación de una memoria, ¿ya? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Ya? ¿O qué es lo que estás haciendo? Porque la bitácora implementada también puede ser de ti, por ejemplo, hacia un tercero, hacia otra persona. Facilita el discurso pertinente, es menos disperso y la elaboración frecuente de la bitácora estimula las habilidades de pensamiento y las habilidades de redactar. Entonces, estimula y ayuda a hacer muchas cosas, desde como el desarrollo de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás observando, ya también te ayuda mucho en eso. La bitácora, entonces, como es la creación de una memoria, ya de lo que yo estoy haciendo y de lo que estoy como mejorando, tú puedes poner, por ejemplo, preguntarle al profesor y profesora de educación física, ¿de qué estás hablando? ¿De qué trataba la clase? ¿Ya? El profesor y profesora de educación física. ¿De qué trataba la clase? Y él o la profesora de educación física inmediatamente lo debería ligar con el objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Inmediatamente, ¿de qué estás hablando? O podría ser la pregunta más directa, ¿de qué trata la clase? ¿Ya? O ¿cuál es el objetivo de la clase? Entonces ahí el profesor o profesora tú lo vas a obligar a hablarte de la clase. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué te preocupa de la clase? ¿Ya? Y ahí también tú puedes recoger información. No, me preocupa que mis estudiantes no están aprendiendo. Mira, tengo una alumna que está. Entonces, como es una bitácora, si esa alumna o mis alumnos no están aprendiendo y eso se repite 2, 3, 4 clases, entonces ahí tú tienes algo objetivo para decirle al profesor, bueno, pero si esto se está repitiendo, a lo mejor tienes que cambiar la metodología. ¿Mm? Y ahí también tienes algo concreto. Esa es la idea, porque que uno se dé cuenta de los errores que está cometiendo. Justamente. Entonces, pero esto para el profe y profe de educación física, ¿ya? ¿Tú qué piensas al respecto? Y ahí tú lo invitas al diálogo, a la reflexión, ¿ya? Y por último, ¿qué propones? ¿Qué propones entonces para cambiar lo que me estás comentando? Y ahí tú tienes 4 preguntas que puedes incluir en tus pautas de evaluación de clase o en tu registro, ¿ya? Y la idea es que a cada pregunta, ¿ya? Cuando él te responda, tú seleccionas
la palabra que más se repite. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la clase? Ya, el objetivo, porque ¿saben lo que ocurre también? Los profesores repiten muchas clases. ¿Mm? Abre el micrófono. Se me está a descargar el computador. Y voy a enchufarlo. Espérese. Sí, sí, pero va a ser muy cortito y de acuerdo a esto, ¿ya? Ya. De acuerdo a esta bitácora. Entonces, la propuesta de tarea va a ser esa, ¿ya? Que va a estar mañana ya en Moodle, en el aula. Es proponer una bitácora para profesores y profesoras de educación física, ¿ya? Donde tú hagas 3 o 4 preguntas que a ti te den información, pero a la persona a la que tú estás observando le proporcione retroalimentación. ¿Ya? Porque recordemos que la retroalimentación es un diálogo, además. ¿Ya? Es un diálogo, entonces que ese diálogo le dé retroalimentación a la persona para que pueda ella misma evaluar su proceso. Entonces, la tarea va a ser esa. La tarea, como te digo, muy cortita, es la última tarea de nuestro último módulo, ¿ya? Nosotros ya de aquí ya no nos vemos más. Entonces, se pueda hacer una retroalimentación a través de una bitácora. La bitácora ya te va a proporcionar a ti información a ti y retroalimentación a la persona, porque como lo dice, es la creación de una memoria. Entonces, si responde siempre lo mismo, ¿ya? Y él va a ver que está respondiendo siempre lo mismo, la persona, el profe o la profe de educación física, tendrá que hacer los ajustes necesarios para la metodología, para su clase, ¿ya? Claro, para que hayan cambios significativos, ¿no? Claro, claro, ¿ya? Entonces, así como tú me comentabas que hiciste estos puntitos de pit, ¿ya? De aspectos a lo mejor que se iban repitiendo, en la bitácora pasa lo mismo, pero como la persona lo está hablando, lo está evidenciando, está haciendo este mismo ajuste que proporciona el feedback a través de el propio proceso de reflexión, ¿ya? De ajuste y de reflexión. Eso, Evelyn. ¿Alguna pregunta? No, súper clarito, estoy ¿Ya? bien. Me gustó esa hábitat, pero la voy a proponer dentro también de mi equipo. Te voy a compartir voy a compartir en el Moodle, en el iAula, 2 tipos de retroalimentación. Una es la bitácora y la otra es la de Hattie y nunca me sé bien el apellido del otro, yo en grupo con ese apellido, Timberman creo que se llama, y que es una retroalimentación muy buena porque como que conduce al cómo deberíamos reflexionar con respecto a lo que estamos haciendo, ¿ya? Al aprendizaje. La retroalimentación es del aprendizaje, pero por ejemplo, los profesores de educación física lo están aplicando de esa manera o solo es oral, ¿ya? Porque el oral también es muy disperso. Ya yo puedo hacer retroalimentación, claro, a 40 estudiantes, pero si quiero algo concreto de estudiantes concretos, también tengo que hacerlo. ¿Ya? Entonces, te voy a proponer esas 2. Una, la bitácora va a ser tarea para entregarla quedan 2 semanas. Así que es amplio el plazo. ¿Mm? Ya, eso tengo que hacerla yo. Sí, ya, pero como te digo, es muy cortita, es muy precisa, ya la bitácora es con respecto a las preguntas que tú puedes hacer para obtener información y que el profesor o la profesora reflexionen con respecto a su desempeño. ¿Mm? Eso pues, Evelyn. Oye, que te vaya súper bien.